Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a las redes sociales de Martí Noticias. Nos encontramos con el abogado Santiago Alpizar y vamos a hablar sobre el caso de la jueza cubana Melody, que justamente hoy tenía una audiencia en su caso de asilo. ¿Qué ha pasado con este caso? Todos los detalles lo tiene el abogado Santiago Alpizar, que ha estado muy pendiente del caso. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué pasó? Sí, Parece, ya se conectó. parece que Adelante, abogado. se fue la imagen por un momento. Primeramente, darte las gracias porque tú has hecho una labor esencial en este asunto, en exponer el caso por primera vez y darlo al público a conocer este lamentable asunto en el que una jueza agente del Partido Comunista de Cuba hasta el día al menos 8 de mayo de este año, en que dictó sentencia en encrucijada, venga acá primero con parol y después a pedir asilo político. Eso te agradecemos todos que haya puesto esto en evidencia, es muy importante. Lo que ha pasado hoy es eh, el primer momento procesal en el que ella debe haberse enfrentado al juez o expresado al juez las razones por las que ella estaba pidiendo asilo político. Me imagino que también a través de un abogado le hayan solicitado fianza para que pueda salir y defender su caso de asilo fuera del centro de detención, y aparentemente por la prontitud con que se ha citado un segundo momento procesal, que esta audiencia máster, que es una audiencia preliminar para el día 31 de julio, indica que uno, que sigue estando detenida en el centro de detención donde está, y número dos, que el procedimiento va a ser de manera expedita para dar un resultado final en un juicio de asilo que va a ser muy pronto, posiblemente en un mes después del 31 de julio de este año. Ahí está la información de el lugar donde se celebrará la segunda corte preliminar, que será el 31 de julio de este año a la 1 de la tarde. Ok. Creo que es importante que la gente conozca que cada quien que así lo crea tiene el derecho a manifestar ese, como lo quiera hacer, de la manera cívica que lo requiera el asunto, enviando cartas a la Corte, al Departamento de Seguridad Nacional, personándose en el lugar del centro de detención, si así lo desea, sin escándalo, de forma muy cívica, y expresar manifestaciones de condena o de repudio que merezca el asunto. No, sin más, acuérdense que bien esta señora está recibiendo todo el trato que la ley de los Estados Unidos y el debido proceso le concede. Y es interesante que esto que ella que está recibiendo como un trato adecuado y justo a la solicitud que ella está haciendo, en mi modo de ver, inelegible para un asilo político, está recibiendo toda la atención, el cuidado, el merecimiento y la consideración que el gobierno de los Estados Unidos, el procedimiento migratorio, le da a cualquier persona, incluyendo a los peores, como es el caso de esta jueza que apenas el día 8 de mayo de este año, repito, en la causa número 2 del Tribunal Municipal de Encrucijada, de donde ella era presidenta del tribunal. No es por gusto que alguien le den la confianza de ser la presidenta del Tribunal Municipal. Estoy convencido, aunque no tenemos elementos probatorios sustanciales y evidencias contundentes, que esta señora debió haber sido militante de la Juventud primero y del partido después, y lo pudo haber sido hasta hace muy poco tiempo. Yo creo que hasta el momento que abandonó el país, y es una de las cosas que debíamos procurar, buscar e interesarnos en obtener elementos probatorios, evidencias, ya sea de testigo, documental, de que esta señora fue o es militante del partido, porque esa es otra de las razones por las cuales no se puede pedir un beneficio migratorio en los Estados Unidos. Al menos no lo puede hacer nadie que esté tan vinculado como ella, por la razón de su cargo y funciones, con un partido comunista o totalitario, que eso es lo que dice la ley migratoria. Esta señora ha dejado detrás de sí, al menos que yo conozca, un caso
es el de este asunto del día 8 de mayo, la causa número 2, donde hay 4 ciudadanos del municipio de Encrucijada que han sido sancionados por el delito de atentado, un delito que se dice haber cometido el día 18 de noviembre, Mario, del año 22, alrededor de las 3 de la mañana en la localidad de Calabazar de Sagua, muy cerca de la cabeza municipal de Encrucijada. No se olviden que yo conozco bien el lugar porque yo soy de las villas y cuando era abogado en Cuba hice juicio en el Tribunal Municipal de Encrucijada. Y hay que recordar, y esto aquí lo hemos expuesto en Martí Noticias en exclusiva, tuvimos acceso al documento de la Corte, lo publicamos, donde sobre la base de la declaración, sobre la base de una declaración que además la familia y el propio acusado dicen que fue obtenida bajo tortura, es que condenan a estos 4 jóvenes a 4 y 3 años de cárcel. También aquí en Martín Noticias documentamos el caso de un joven manifestante del 11 de julio que hoy está aquí en los Estados Unidos y que fue sentenciado por esta jueza, la jueza Melody González Pedraza, que, como bien decía el abogado, el día 8 de mayo estaba firmando la sentencia y el día 30 de mayo estaba montándose en un avión y aterrizando aquí en Tampa. Una jueza que además conocía muy bien la ley, porque una vez que le negaron el parol humanitario para entrar a los Estados Unidos, inmediatamente pidió asilo. Ahora, abogado, ¿qué posibilidades reales hay de que se le conceda un asilo a esta jueza? Ahora me vas a preguntar mi opinión, no lo que yo pudiera saber de qué está pasando. Sí. Yo ni siquiera tengo interés en involucrarme más allá de lo que hemos hecho hasta ahora para dejar que el curso de la justicia norteamericana en el proceso migratorio siga como es debido. Yo, en mi opinión, y esta lo digo como abogado, yo creo que ella no es elegible para ningún tipo de beneficio migratorio en los Estados Unidos, no ya ni siquiera el asilo político. Porque ella, lejos de cualquier otro argumento que pueda darse a través de las evidencias documentales que se han presentado, que tú has expuesto, que hemos obtenido nosotros, en una sentencia emitida por ella en el día 8 de mayo de este año, sentencia de estos 4 jóvenes con una motivación estrictamente política. La sentencia, si usted la lee, dice en la página 11, si mal no recuerdo, en uno de los renglones, que se estaba tomando esta medida de sanción contra estos individuos porque esto era parte de un plan del enemigo, de derrocar la revolución, etcétera, etcétera. O sea, sigue hasta el último momento de su ejecutoria como jueza, motivó políticamente una sentencia para sancionar a 4 individuos por un delito que no pudieron haber cometido. Y digo que no pudieron haber cometido porque, como tú habrás leído y sabes, y has entrevistado a muchos de los familiares, durante el proceso de instrucción del expediente de fase preparatoria, las personas que estaban siendo acusadas del delito presentaron testigos de descargo en número suficiente y bastante como para creer que ninguno de ellos estaba mintiendo, explicando claramente que algunos de ellos, me estoy refiriendo a 2 en particular, uno de primer nombre Luis, el otro de nombre Eddie. Eddie estaba, según tengo entendido, por lo que dicen estos testigos, en alta mar junto con ellos, habiendo salido del municipio de Encrucijada por la zona del Piñón el día 17 de noviembre a las 2 de la tarde. Luego entonces, y después incluso hay evidencia de que fue rescatado por el guardacosta, que evidencia y fotografías que se presentaron como corroborativa de lo que estaba diciendo era cierto, fueron rescatados por el guardacosta y devueltos a Cuba alrededor del día 20 y tanto de noviembre. Es decir, si el día 17 había salido él con un grupo de personas en una salida ilegal del país, en una embarcación de fabricación criolla que llaman Bim Bam, y los hechos ocurrieron al día siguiente, no había razón ninguna para creer que él estuviera ejecutando esos hechos el día 18 a las 3 de la mañana en el municipio de Calabazar, la localidad de Calabazar de Sagua. Es interesante que uno incluso de los testigos, y esto lo estoy diciendo porque yo quiero, de ser posible, que esto se pase a Cuba, porque estoy viendo por parte de los colegas míos abogados allá que han hecho un trabajo, algunos, porque yo he leído también las conclusiones provisionales de los abogados, un buen trabajo, pero no han logrado el preciso objetivo que es
exculpar a estas personas del delito que le están imputando. Hay uno de estos muchachos que declara en favor de Eddie, no quiero decir los nombres completos porque tampoco ahora los recuerdo, había estado incluso ausente de su unidad militar y precisamente por acompañar a Eddie en esta salida ilegal fue sancionado justamente por estar ausente de la unidad militar desde el día 17, los días antes de que ocurrieran los hechos, en conjunción con Eddie y con otro grupo más de gente en alta mar, por haberse ausentado, repito, de la unidad militar, fue sancionado y constan seguramente en la unidad militar donde este muchacho cumplía el servicio militar, toda la documentación de autos que justifican que la razón por la que fue sancionado fue porque abandonó el país junto con este otro grupo el día antes de que ocurrieran los hechos de atentado por los cuales se sancionaron a este grupo de muchachos en Encrucijada. Evidentemente se trata de un asunto en que yo creo que esta señora que tú estás poniendo en pantalla, jueza profesional, no por pocos años, cometió un delito que está previsto y sancionado en el artículo 179 del Código Penal cubano como un delito de prevaricación, porque ante ella ella cometió una justicia, tomó una decisión manifiestamente injusta, porque ante ella se presentaron pruebas suficientes y bastantes para que ella pudiera apreciar que cuanto pudiera decirse por uno de los acusados no era suficiente para condenar a otro por un delito que no cometieron, cuando había 5 testigos que estaban avalando la coartada de Eddie y otros 6 que estaban avalando la coartada de Luis, que dijo estar enfermo el día de autos en su escuela, en la escuela donde servía como profesor en el Lázaro Cárdenas en Santa Clara. Incluso ahora, aquí en los Estados Unidos hay un primo que aparentemente no quiere colaborar, pues yo he hablado con él, de este otro acusado, Luis, que este muchacho alega y acierta que él fue primeramente detenido, lo exculparon de cualquier responsabilidad y fue él quien le informó a su primo Luis, que ahora está sancionado, lo que había pasado en el municipio, que se alegraba que él estuviera en Santa Clara para que no hubiera tenido problemas. No obstante todo eso, y esto también lo sabía el fiscal que estaba a cargo del asunto, cuyo nombre no recuerdo, pero también son igualmente culpables de este tramo de injusticia que se ha cometido contra este muchacho, como lo es también culpable del delito de prevaricación, en mi opinión, las jueces legos que participaron en este asunto. No recuerdo ahora el nombre de una, pero la otra creo que se llama Ana Iris Rodríguez, y la otra que también he puesto su fotografía, aparece en Facebook, de apellido Toriza Rivero, Mireisis Toriza Rivero. Si me equivoco en el nombre, me pido excusa, pero son 3 los jueces los que participaron en este proceso espurio. Ellos tenían la oportunidad, los jueces, especialmente la presidenta del Tribunal Municipal de Encrucijada, la señora que hoy está pidiendo aquí asilo político, Melody González Pedraza, pudo haber rechazado ese expediente cuando se abrió, cuando el fiscal le presentó las conclusiones provisionales del fiscal, porque ella tenía a mano en el expediente las pruebas que testificales, las declaraciones de los testigos, de 11 testigos que exculpaban de la posibilidad de que estos 2 individuos, Luis y Eddie, pudieran haber participado en este hecho delictivo del día 18 de noviembre. Hay un dato más. Y uno de los tengo los nombres, antes de que continúe, y me disculpa la interrupción, pero tengo los nombres de las otras 2 juezas. Las otras 2 juezas fueron Marlenis Toriza Rivero y Ana Iris Rodríguez. Para que quede, bueno, estas 2, para que conste. Para que conte en acta, como se dice. Y también, si tienes por ahí el nombre del fiscal, yo te lo puedo proveer, yo lo tengo por ahí en algún lugar. Sí. Bueno, y me gustaría, abogado, por favor, para los que no conocemos mucho de leyes, si nos puede explicar qué es lo que va a pasar ahora en esta audiencia que tiene en este Master Hearing, que el julio 31, ¿qué es lo que se espera mucho que suceda allí? No creo. Bueno, se presentarán las razones por las que ella sencillamente estaba solicitando un beneficio migratorio en los Estados Unidos. Ahí se pondrán todo muy someramente. Sencillamente una presentación de cargos y descargos. Ella está pidiendo quizás asilo. Bueno,
se le informará al juez por parte de su abogado, o ella, si no tiene representación, que yo lo dudo, debe tener un abogado, él expresará al juez cuáles son las pretensiones que ella tiene de presentar ante el juez a través de los modelos de asilo y cualquier otro asunto que pudiera ser, que no me imagino cuál otro, para que esas pretensiones sean oídas en la audiencia final o en la audiencia individual en un momento posterior del proceso, que debe ser muy rápido porque, repito, al parecer todo se está llevando por los casos del procedimiento expedito que autoriza la ley a hacer en este tipo de casos, con todas las garantías de la ley, las garantías que ella le negó a la gente que fue sancionada el día 8 de mayo en la causa 2 del 24 del tribunal que ella presidía, ella como presidente del tribunal, y habiendo recibido el expediente, después de haberlo estudiado, pudo haberle dicho al fiscal, aquí hay evidencia suficiente y razones elementales de juicio y de derecho para rechazar la acusación que usted le hace a estos 4 individuos, porque hay 11 testigos que están avalando la coartada de 2 de ellos al menos. Y en el expediente, esto es importante, en el expediente hay una página que refiere a uno de los abogados como la número 80, donde aparece supuestamente la confesión de uno de los acusados de nombre Adrián. Esta hoja número 80, que nosotros le llamamos foja, la foja número 80 del expediente, según uno de los abogados en sus conclusiones profesionales, porque la revisó, detectó que la caligrafía con la que se hacía esta supuesta confesión voluntaria de participación en el delito estaba hecha a 2 manos. Nadie puede escribir, nadie tiene 2 caligrafías. Y si alguien como nosotros que tenemos cierta experiencia en revisar las escrituras de uno y lo otro y poder determinar que no es posible la comparación de una escritura con la otra para decir que pertenece al mismo individuo y dice que hay 2 caligrafías, algo pasó en el momento en que este señor, que después se recantó de todo lo que dijo en el juicio oral, que es lo que vale al final, el día que le pusieron a escribir ese documento para que apareciera como una confesión voluntaria y hecha hasta de su puño y letra. No fue de su puño y letra, fue el puño y letra de alguien más. Abogado, entonces, ¿cuándo pudiéramos tener una decisión de que finalmente si se queda y le dan asilo o la deportan a Cuba? Yo creo que muy pronto, posiblemente antes de, yo diría antes de noviembre, pero es muy difícil saber cuáles son los tiempos y momentos en que se determine este asunto de acuerdo al volumen de trabajo que tenga el juez, a las consideraciones que tenga el gobierno, a las peticiones que haga en la defensa Melody. Todas estas se van a establecer el día 31 de julio de este año y a partir de ahí entonces se acortará el plazo de decisión de cuándo, si se queda o no bajo algún tipo de beneficio migratorio esta señora aquí en los Estados Unidos, que yo sigo pensando, en mi opinión, por 2 razones esenciales. Una, por ser agente activo represivo del gobierno a través de su ejecutoria como jueza, y 2, por haber sido seguramente militante del partido con menos de 5 años de disengagement, o sea, de haberse dado exacto. Los que se han dado de baja del partido en 5 años o en 10 para solicitar beneficios migratorios son aquellos simples militantes, no aquellos que tuvieron una militancia activa, dirigente y que además actuaron como militantes del partido de manera que impositiva con respecto a sus conciudadanos, que es el caso de esta señora por razones de su trabajo además. Así que yo creo que es muy difícil convencer a alguien que esta señora sea beneficiaria de algún beneficio migratorio de acuerdo a las exigencias y determinaciones de la ley en los Estados Unidos. Abogado, una última pregunta. Su patrocinador, cuando yo me puse en contacto con él, dijo, su patrocinador es su primo, y dijo a Martín Noticias que ella es una mujer cristiana, estoy haciendo un quote, que solo cumplía con su trabajo. Esto fue lo que dijo el patrocinador. Yo digo que no, que su trabajo está regulado por un reglamento que es superior a todos los otros reglamentos o autoridades que tiene el ser humano en la sociedad, que es la ley. Y a ella le confiaron el uso de la ley
para dictar sentencia y para dictar, hacer justicia y dictar sentencia en nombre del pueblo de Cuba. Eso es lo que dice la ley, incluso la de los comunistas. Y como jueza que era, con experiencia suficiente y bastante para entender de lo que iba este caso, ella podía haber rechazado incluso el expediente y devolvérselo a la fiscal, porque las coartadas de las personas que estaban siendo acusadas en este asunto estaban perfectamente probadas. O sea, los que ellos estaban acusando, con la obligación por parte del gobierno, por parte de la fiscalía, de probar más allá de una duda razonable, aún con la confesión de un acusado, por eso lo dice la ley en Cuba, que eran culpables del delito que le estaban imputando. Cuando todo eso lo dice la ley, ella tenía, por razón del derecho, por la responsabilidad que tenía como jueza, por la conciencia y el deber deontológico como jurista que era, de haber rechazado ese caso. No lo hizo. Abrió el caso a juicio oral y aún habiendo oído las 11 declaraciones de testigos, más las de los acusados, que no pudieron probar en modo alguno, porque yo he entrevistado a todas las personas que participaron, algunas de las personas que participaron y vieron el juicio, incluyendo las personas que se recantaron de la declaración inicial. Con esas evidencias que se pusieron frente a ella y a las otras dos juezas, no había razón ninguna ni posibilidad de buscar lo que ella hizo, redactar la forma de la sentencia en que lo buscó, desacreditando cualquier otra prueba testifical, armándose una fabricación de que era de las motivaciones por las que ella creyó que pudieran haber cometido el delito, y que la coartada de Eddie haber salido del país era la perfecta para después haber cometido un delito como este, cuando todos dijeron que antes de que se cometiera el delito el 18 de noviembre a las 3 de la mañana del 2022, este muchacho, Eddie, y 5 más estaban navegando en un Big Bang desde el día 17 a las 2 de la tarde. No podían haber estado en la localidad de Calabazán de Sagua ese día, porque habían salido el día antes por otro sitio conocido por el Piñón y estaban navegando en alta mar. Y uno de esos testigos, repito, y esto es también importante, fue incluso sancionado por ausencia a su compromiso con el servicio militar, por estar ausente en la unidad entre el día 17, no el 18, entre el día 17 y el 25, que fueron rescatados por la Guardia Costera norteamericana. Muchísimas gracias. Eso lo sabía ella. Muchísimas gracias, abogado. Por supuesto, aquí en Martín Noticias vamos a estar muy pendientes de este caso. Si me permite una cosa más. No solo es importante que se resuelva de la manera que debe resolverse el asunto de la jueza aquí en los Estados Unidos. Yo creo que igualmente importante es que la familia de las personas que están hoy día cumpliendo sanción, que ya llevan más de 11 o 12 meses, son una sentencia que apenas llega a 3 o 4 años, es hora de que estos muchachos los pongan de inmediatamente en libertad, por todas las razones estas que hemos estado expuestos, que están incluso contenidas en la propia sentencia, que están vertidas por escrito en blanco y negro en el expediente de instrucción 596 del año 2023 de la Seguridad del Estado. No hay razón para que estos muchachos continúen un día más en la cárcel. Lo que tienen que hacer, lo que no han hecho los familiares tampoco, es presentar el escrito de solicitud de cambio de medida cautelar basado en el artículo 531, si mal no recuerdo, número apartado 2 de la ley del proceso penal en Cuba. Y si ellos no lo hacen, yo al menos les voy a enviar por WhatsApp una sugerencia y la voy a publicar en todas partes de cómo se hace una solicitud de medida cautelar, que la hagan los abogados o que lo hagan los familiares, pero que no aguanten más esta tamaña injusticia que se está cometiendo contra sus familiares. Tienen que alzar su voz, tienen que hacerlo de manera cívica, de manera adecuada, de manera contundente, de manera precisa ante los tribunales en Cuba. Dijo el presidente del Tribunal Supremo de Cuba en el año 2021 que en Cuba disentir no era un delito. Así que es hora ya de que la gente se ponga de pie, reclame sus derechos, que cuando Maceo nunca dijo que había que pedirlo y mendigarlo, sino conquistarlo con el filo del machete. El filo del machete hoy es la posibilidad real de hacer valer los derechos que cada cual tiene ante los órganos jurisdiccionales que existen en Cuba, sean o no gobernados y controlados por el Partido Comunista, porque la única forma de demostrar
Lo que los cubanos vinimos diciendo por muchos años, que Cuba es una dictadura totalitaria de estilo estalinista, es probar que ni siquiera los tribunales en Cuba imparten justicia en nombre del pueblo, sino en nombre del Partido Comunista de Cuba. Bueno, pues muchísimas gracias, abogado, y por supuesto estaremos bien pendientes de la decisión en el caso de la jueza Melody, a la cual hemos estado siguiendo aquí en Martí Noticias. A todos, por favor, no se olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestra página martinoticias.com, donde hay muchísima información. Gracias, abogado. A ti, hermano. Gracias.